Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este primer libro de Samuel. Estamos con el capítulo 28. Hoy queremos iniciar con una visión general. ¿Qué es lo que nos enseña el geógrafo Moto Yapina, la Nuestro título general de este capítulo 28 es David, guardaespaldas de Aquís primero. Es el versículo 1 hasta el versículo 2, es decir, son primeros dos versículos que encontramos aquí. Y luego, el capítulo 28 tendremos desde el versículo 3 también hasta el final, que será el versículo 25, que nos habla de Saúl y la vidente de Endor. Estos son los dos temas principales. Ñamaña Penuta entonces ape con David más bien como guardaespaldas de Aquís. Por entonces los filisteos reunieron sus tropas para hacer la guerra a Israel. Aquís dijo a David: bien sabes que tú y tus hombres tienen que marchar a la guerra conmigo. David respondió a Aquís: por supuesto, ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer. Y Aquís le dijo: muy bien, te nombro mi guardia personal para siempre. Bueno, aquí entonces David guardaespaldas de Aquís. Ñandeyas es Samagui hasta ahora, hasta este momento, cómo nosotros vamos viendo, vamos entendiendo que David también se ha presentado como un guerrero en todo tiempo, sobre todo aquí en que Saúl lo había prácticamente expulsado de Israel, pero por una decisión de David que no quiso presentar ninguna guerra contra su propio rey, contra el ungido del Señor. En varias oportunidades tenemos esta expresión, tanto en el capítulo 24, de una manera así bien clara. Y Katumaguri Oyukau Bebe lleva a Saúl, pero sin embargo él no hace nada, no se mueve, no quiere, dice, tocar al ungido del Señor, porque fue el Señor quien lo ha colocado así. Pero al mismo tiempo en que nos está mostrando esta actitud tan benévola de David, por otra parte también nos ha mostrado la actitud de Saúl, que es la de un egoísta, la de una persona que simplemente busca su provecho, y al mismo tiempo que está expulsando a su propia tierra. Modipará lleva la gente, Modipará del mismo Israel. Imagínense, David que tiene que huir de su propia tierra, de su propia patria. Y así es que se había
alineado a las filas de los filisteos. Pero allí con algunas cosas muy interesantes, porque al presentarse a Aquís, él le dice que no sería bueno y no tiene razón, ¿verdad?, de residir contigo en la ciudad. No tiene por qué tu siervo residir contigo en la ciudad real. Esta es una estrategia que Atuanguaya con su pueblo, y por todos los problemas que podría también acarrear dos gallitos en un gallinero. Ya es la expresión y aquí es que es el rey, pero David también que no está pensando en poca cosa. Algo siempre calcular o mañana o Isaína mucho más adelante. Y después también en las informaciones que David le traerá siempre de sus incursiones al mismo rey Aquís. ¿Se acuerdan que en el versículo anterior del capítulo 27 aún nos hablaba que David, cuando era preguntado al volver, iba donde Aquís, o sea, se iba a rendirse de cuenta, o incursionar, y entonces viene y le dice, o por anduyo, ¿dónde hicieron incursiones hoy? David respondía, al sur de Judá, o al sur de Jerahmiel, o al sur de los Kenitas. Antes a ellos responder de una forma muy general, porque en realidad David entonces dice, no quería llevar a Gad ningún prisionero vivo, ni hombre ni mujer, porque pensaba, no sea que nos denuncien diciendo, así ha obrado David. Porque entonces que tú ya eso es nuestra terminología con haga la cuestión de los derechos humanos, esto no puede ser de esta manera, y peor todavía, porque también recordemos que el rey, el que está al frente siempre de esa monarquía, es el que tiene que cuidar al pueblo. Pero si David se va y se mete contra el pueblo, quiere decir que entonces Aquís tiene que actuar. Así igualito que Saúl. Saúl, homosexual por la fuerza, porque no es que así directamente le está expulsando. Pero David se siente expulsado porque sabe que la forma como actúa Saúl no le conviene. En cualquier momento lo podría matar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando hoy entonces con la palabra del Señor que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda y que nos da esa fuerza necesaria para seguir adelante, luchar, empeñarnos. Tenemos la fuerza, tenemos el Espíritu de Dios que nos hace buscar lo lindo, lo bueno para hacer crecer nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación. Hoy leemos del segundo libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 22, 8, luego del 10 al 13 y luego el capítulo 23 del 1 al 3. El sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán, he encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilquías entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego el secretario Safán anunció al rey, Hilquías el sacerdote me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta ordenanza a Hilquías, el sacerdote de Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, a Safán, el secretario, y a Asaías, el servidor del rey. Vayan a consultar al Señor por mí, por todo el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que ha sido encontrado. Porque es grande el furor del Señor que se ha encendido contra nosotros, ya que nuestros padres no han obedecido a las palabras de este libro,
y no han obrado conforme a todo lo que está escrito en él. El rey mandó que se reunieran juntos a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió a la casa del Señor acompañado de todos los hombres de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Y les leyó todas las palabras del libro de la alianza que había sido hallado en la casa del Señor. De pie sobre el estrado, el rey selló delante del Señor la alianza que obliga a todos a seguir al Señor y observar sus mandamientos. Y todo el pueblo se comprometió en la alianza. Queridos amigos, esto es casi, entre comillas, casi como un absurdo. ¿Vale? Y porque justamente aquí dice, le manda a arreglar el templo, pero también muy ponerse el templo, el rey, ¿verdad? Que manda eso. Vamos a botear allá y arreglar allá y encuentran de repente un libro, ¿qué libro es? Le lleva al rey, le lee y ahí se da cuenta. Pero ese es el libro, la ley, la Torá, es una forma de decir, estamos viviendo sin leer la palabra de Dios, sin entender la ley del Señor. Ya hay coñane acá en carretilla ya es ese lugar. Y aquí el rey se da cuenta, ¿verdad? El rey dice, no, ¿qué pasó? Entonces quiere decir que nuestros padres se han olvidado, han abandonado. Pero algo se me mandó, porque muchas veces coñan de la ñan de Biblia, ella es, bebé estacionado, bebé, anda ya ley, anda ya gendui, anda ya estudia, anda ya poponar en el estudio bíblico. Pero cualquier protestante entonces ya mondipado porque anda ya iguaya ve. Y además ahí ya te pueden engañar y te pueden decir cualquier cosa. Apealo y coago a ver. Entonces el rey, ¿verdad?, toma la iniciativa y dice, bueno, eso es lo que yo siempre digo. Nosotros no podemos buscar simplemente inversiones desde afuera. Pensamos que con eso vamos a crecer y vamos a levantar nuestro país. A ver, con la ñandilla yapuana es leer y saber cuáles son los mandamientos del Señor. No robarás, honrarás padre y madre, serás honesto. Umiago la ñande ya lean, apea moya yuju, apea ya yuju veñan de yarañe m. Y entonces pongamos en práctica. Y ahí entonces todo lo demás, y allá el Evangelio mismo, vendrá por añadidura. El pueblo al final dice, se comprometió en esta alianza. Ojalá que nosotros también volvamos a encontrar estos valores de la palabra de Dios y nos comprometamos en esta alianza. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ganswein, el que fuera secretario privado de Benedicto XVI, tiene nuevo destino. El Papa lo envía como su embajador a algunos países bálticos. Será anuncio en Lituania, Estonia y Letonia. Aunque se rumoreaba que Francisco le daría una nunciatura en alguna parte del mundo, la Santa Sede ya lo ha hecho oficial con este comunicado. La relación entre Ganswein y Francisco ha sido difícil, incluso tensa en algunos momentos. En su último libro Entrevista, el pontífice argentino contó que Ganswein no se lo puso fácil en ocasiones y que le dolieron algunos gestos como este. Al Papa Francisco le dolió mucho que justo horas después del funeral de Benedicto XVI se publicara un libro con críticas a él y con correspondencia privada de Benedicto XVI. Que es el libro de su secretario, de Georg Ganswein. Él dice que eso no le afectó en el sentido que no le condicionó, pero que lo entendió como un gesto bastante doloroso. Y yo creo que eso es lo que explica que haya tomado las medidas que tomó. Ganswein fue prefecto de la Casa Pontificia desde 2012 hasta oficialmente febrero de 2023. Sin embargo, había dejado de aparecer públicamente junto a Francisco mucho antes, en 2020. El Papa le encargó al exsecretario que se dedicase íntegramente a Benedicto XVI, lo que Ganswein tradujo y cuenta en su libro Cómo relevarlo de su puesto.
Fue 6 meses después de fallecer el entonces Papa emérito cuando concluyó su etapa en el Vaticano. La Santa Sede anunció que volvía el 1 de julio de 2023 a Friburgo, su diócesis natal. Ha pasado casi un año y ahora Ganswein se trasladará al norte de Europa, donde será el encargado diplomático de estos 3 países, Lituania, Estonia y Letonia, que llevan vacantes desde el 11 de marzo. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este inicio del capítulo 28. Sobre David, que en estos dos versículos primeros va a pasar a ser guardaespaldas, el guardaespaldas de nada más y nada menos que de Aquís. Eso es lo que lo va a nombrar como guardaespaldas. Entonces vamos a mirar un poco cuál es la idea principal, qué es lo que con esto le está ofreciendo en realidad Aquís. Porque quiere decir que, oye, por nada más y nada, David ya le está impresionando al mismo Aquís, y por eso ahora lo va a nombrar como guardaespaldas. Miremos este versículo primero. Por entonces los filisteos reunieron sus tropas para hacer la guerra a Israel. Hay que ver. Entonces aquí David también entra en una situación bastante complicada, porque los filisteos ahora se reúnen ya por llegar la guerra a Israel. Y Aquís, que se dirige directamente a David. Bien sabes que tú y tus hombres tienen que marchar a la guerra conmigo. Hay que ver. Entonces, vamos a ir a pelear y tendremos que pelear contra tus propios paisanos, contra tu propia nación, contra los israelitas, los filisteos contra los mismos israelitas. David respondió a Aquís, por supuesto, ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer. Ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer. Esto es como una película que nos deja en suspenso. Vaya mañana ya esa en Corea, un David que estaba a favor de Israel. Vaya para David ha llevado a defender a Israel desde jovencito. Imagínense entonces cómo lo tiene en la propia sangre la lucha contra los filisteos. Pero sin embargo ahora le toca esta suerte, o mejor dicho, no es la suerte, no hay casualidad, sino que es una causalidad, porque sabemos siempre, como decía Einstein mismo, ¿verdad?, que siempre lo que existe es causalidad, causa de algo. La causa, la causa es que el modo, la forma como estaba actuando Saúl, no convencéis. Niña de hoy, ya lee, ya esa cuál es la actitud de Saúl, ya esa cuál enseguida, que esta no es la forma como él tendría que manejar y llevar adelante ese antiguo asunto, es decir, su propio pueblo. David, que siempre lo ha defendido, David que siempre se entregó totalmente, y David que es el hombre que ha conquistado y que le ha dado, en síntesis, la expulsión de todos los enemigos de Israel, de su tierra, el que le dará el territorio a Israel. Sin embargo, mirando Yeshacuay Saúl, pero Yeshacuay no en el sentido que no sabe, que no ve. Saúl hoy por ahí, solamente que al revés, porque Yeshacuay, Yeshacuay, ahí. La pecha de Yahano cuando diga tu hay cuando se convenir, porque si yo quiero mantener mi dinastía, la dinastía de Saúl, tengo que hacerlo desaparecer, porque si no mi hijo Jonatán diga tu algo ave absolutamente reinar. En uno de los capítulos, cuando nos habíamos encontrado y cuando decide verdaderamente entonces matarle a David y comenzar a perseguirlo, ahí en ese momento en que se encuentran y que están sentados a la mesa, es ahí donde se aira tremendamente Saúl, se levanta incluso contra su propio hijo, hasta le tira la lanza, ¿verdad? Entonces ahí se dio cuenta Jonatán, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si a mí mismo, su propio hijo, me está tratando de esta manera, quiere decir que a David con mayor razón. Upebe ahí Jonatán Jonatán también tiene otra actitud muy interesante, que es esa actitud de una generosidad total, pero mirando desde Dios, ¿verdad? O sea, él entiende y dice, bueno, she daba ley para este servicio, hoy ley vale, entonces yo renuncio a aquello que yo no me doy cuenta que no voy a poder hacer.
y que hay otros que pueden hacerlo mejor. Por eso yo, queridos amigos, siempre les digo, este libro de Samuel es un libro político, pero sobre todo es un libro para políticos. Porque pega la falta de también la renunciado, y entonces dejar que venga gente que valga la pena. Pero el problema es que hasta ahora no podemos, ¿verdad? Porque todo a platazo limpio, ya llegó a pena, ya llegó a moa. Y entonces estamos con el que no venga ella como era. Entonces, queridos amigos, este libro es muy importante, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos va guiando y sobre todo tiene que iluminar nuestra mente, nuestro corazón, para que busquemos. Al final de cuentas es lo que nosotros le llamamos el reino de Dios, ¿verdad? O sea, donde reine la dignidad del hombre y donde busquemos lo mejor para todos, ni que nada solamente algunos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Las personas con discapacidad se encuentran en una situación vulnerable ante los abusos y es por eso que en la Pontificia Universidad Gregoriana organizaron este encuentro internacional. En él participaron más de 200 personas de 55 países. La idea es cómo promover dentro de la Iglesia espacios seguros para este público y para ver cómo sensibilizar mejor a parroquias y demás comunidades católicas. La Iglesia tiene un enorme potencial para liderar el camino, dado que gestiona muchos hospitales o casas para discapacitados en todo el mundo. Y hay algunos sitios donde se ve que hay un fuerte compromiso, pero en otros lugares, como hemos visto aquí, y principalmente en África, Asia, partes de América Latina, hay una falta de sensibilidad al respecto y además hay muy pocas personas preparadas. Entre los participantes en la conferencia había obispos, profesores, trabajadores diocesanos. Juntos abordaron las medidas concretas que se deben adoptar, desde la creación de sistemas de información más inclusivos hasta el aumento del número de intérpretes de lengua de signos y la mejora de los recursos en las escuelas, organizaciones y parroquias católicas. Es importante iniciar un proceso de cambio real en la cultura y en la mentalidad. Sabemos que hay muchos prejuicios hacia las personas con discapacidad, así que uno de los puntos principales es al menos detener ese prejuicio y también considerarlos como parte de nuestra sociedad sin diferencias, sin hablar de ellos y nosotros. Los cientos de asistentes han regresado a sus respectivos países para trabajar en lo hablado y aprendido, pero muchos volverán a Roma para la conferencia internacional programada para el 2025, que se centrará en cómo salvaguardar de los abusos a las mujeres, especialmente a las religiosas. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré
brazos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro, capítulo 28, Ñamuñe Puruina. En realidad, estos dos versículos del capítulo 28 corresponden todavía al capítulo 27. Nosotros sabemos que las numeraciones son muy posteriores, entonces los capítulos y los versículos que se le van agregando a la Biblia. Era justamente para poder manejar con mayor facilidad. Entonces, los que hacen después la división más o menos van leyendo, van entendiendo y lo van haciendo por temática, lo que nosotros le llamamos las perícopas. Perícopas quiere decir y acá una reflexión, una narración, un cuento, una oración, en fin, de acuerdo a cómo uno va leyendo. Además, también los títulos es otra cosa ya aplicada mucho después. O sea, la Biblia de por sí nunca tenían estos títulos. Los títulos no entran dentro de la misma escritura de la Biblia. Esto ya depende simplemente del editor. El editor que lo va aplicando a eso. Ahora, los capítulos y versículos sí. Eso sí podemos entenderlo así. Bueno, aquí entonces decíamos que en el capítulo 28 tenemos a un David. La primera partecita, que es el versículo 1 y 2, es David presentado como un guardaespaldas de Aquís. Se presenta la situación, por entonces los filisteos reunieron sus propias tropas para hacer la guerra a Israel. Aquís dijo a David: bien sabes que tú y tus hombres tienen que marchar a la guerra conmigo. Entonces, Pepe Yuana Ascendie, Yande Yahana, Yapo, Combaescoa, aquí esto que se nos está presentando, que es la guerra a Israel. Y entonces es aquí donde David le responde a Aquís: por supuesto, ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer. Y aquí le dijo: muy bien, te nombro mi guardia personal para siempre. Aquís entonces, cuando le dice a David que tengo entendido que has de salir conmigo a la campaña, a la guerra contra Israel, tú y tus hombres. David tiene a disposición 600 hombres, ¿verdad? Y todos los que llevó también, o sea, ellos llevaron a su familia también. De Saúl, ellos recibieron ese lugar que se llamaba Siquelag, ¿verdad? Ahí cerca de Gad. Y David había ya mentido de por sí a Aquís, que atacaba al pueblo en los versículos anteriores del capítulo 27. Siempre le decía: ¿dónde hicieron incursión hoy? David le respondía: al sur de Judá, al sur de Yerahmiel, al sur de los Kenitas. Se me botaba Aquís. Y además él no permitía, dice, que nadie, ningún prisionero, porque ya pujina. Entonces no lo lleva, no lo presenta absolutamente, sino que él simplemente. Porque
Ahora David se ve obligado ya a hacer realidad la mentira que le contó a Aquís. Es decir, ante las incursiones que hacía David, ahora Aquís le está pidiendo y le está diciendo, bueno, ya que enderece siempre, reñonaino, contra tu propia gente, coaña se votaré yuyendie, porque se atañonaino contra Israel. Y vos, David, tenés que venir conmigo, reyutareñonaino yendie. Así es que saco Igatu y con todo tu ejército, con todos tus hombres, y me tienen que acompañar para esta guerra contra Israel. David ciertamente que le responde muy bien. Tú sabrás lo que tu siervo es capaz de hacer. Pero la respuesta es, entonces ya esa va evaluar en el momento de la guerra, pero nosotros estamos a tu disposición. Para eso, tu siervo, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Es una expresión también para darnos a entender que David se pone allí muy diplomáticamente con Aquís, por no que oíla como puaina, como una mipuaya, sino que en una forma muy suspicaz, que el otro entienda, que el otro se dé cuenta. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es acompañar. Ahora no están en día, ahora ya potaupe, apisa entonces catutata yata ñañonero. Te doy mi palabra, palabra de honor en síntesis. Y por eso es que David responde, muy bien, tú sabrás lo que hará tu servidor. Parece que en este caso se presenta un poco a un David con esta expresión, por lo menos que nos está diciendo el capítulo 28, versículos 1 y 2, que David está totalmente, ¿verdad?, rendido a los pies de Aquís. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A medida que el número de prisioneros aumentaba, Pelayo se multiplicaba para atenderlos, curarlos, catequizarlos, y cuando los iban a liberar o a condenar, el adolescente de solo 13 años los preparaba para la libertad o para el buen morir, y por eso todos, clérigos, niños, jóvenes, ancianos, acudían a él en busca de consuelo e invariablemente lo hallaban en sus palabras, en sus gestos y en su acción. Así las cosas, todos ellos eran prisioneros, claro. Así las cosas, los carceleros se sorprendían de la piedad, de la palabra ágil, el buen humor y sobre todo por la devoción con la que socorría a los enfermos y a los más débiles las 24 horas del día. Paulatinamente su fama de santidad y los rumores sobre sus atributos físicos fueron trascendiendo los muros de la prisión hasta que llegaron a oídos del califa Abderramán III. Pelayo, nacido en Galicia, España, en el 911, vivía con su tío Hermogio, que era el obispo de la ciudad de Tui, y bajo su cuidado había aprendido precozmente latín, gramática, retórica y las bases de la teología. Y en todas estas materias era un alumno aventajado, lo que hacía suponer que tendría una brillante carrera eclesiástica. Pero en el 920, cuando Abderramán III venció las tropas del Reino de León, tío y sobrino fueron apresados y confinados en una lóbrega mazmorra en la ciudad de Córdoba, y en vista de que, después de 3 años, nadie pagaba rescate por ellos, el califa mantuvo como rehén a Pelayo mientras el obispo salía a reunir el dinero suficiente para cancelar la suma que exigía el gobernante moro.
Pero el prelado Hermogio murió al poco tiempo y Pelayo, al saber la noticia, puso su vida en manos de Dios y con más bríos redobló su celo por los compañeros sin preocuparse de lo que pudiera ocurrir. Y no fue nada bueno lo que ocurrió. El califa, curioso, quiso saber si eran ciertos los rumores sobre Pelayo. Antes de llevarlo a su presencia, le quitaron esos andrajos que tenía. Lo vistieron como un príncipe y al verlo Abderramán quedó tan prendado de su inteligencia y de su belleza física que le prometió honores, riquezas, altos cargos si renunciaba a su fe y si accedía a sus requerimientos amorosos. Pero el adolescente le dijo: sí, oh rey, soy cristiano, lo he sido y lo seré. Tus riquezas no valen nada. No pienses que por cosas tan pasajeras yo voy a renegar de Cristo, que es mi Señor y el tuyo, aunque tú no lo quieras. Luego Abderramán III pretendió acariciarlo y el chico lo abofeteó. Entonces el retorcido soberano montó en cólera y quiso ablandarlo con refinadas torturas, pero Pelayo se mantuvo firme. En vista de que no podía doblegarlo, el 26 de junio del año 925, ordenó que le desgarraran sus carnes con tenazas y luego desde una catapulta de guerra lo lanzaron a la otra orilla del río Guadalquivir y como continuaba vivo, un verdugo lo degolló cuando apenas contaba 14 años. Por derecho propio fue inscrito en el libro de los mártires. Por eso hoy, 26 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Pelayo que nos mantenga firme en nuestra fe. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra con mano abierta en lo que tiene, da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así que está la esperanza.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 28. Capítulo 28, versículos 1 y 2, principalmente, en que David pasa a ser nombrado como guardaespaldas de Aquís. Es una situación muy embarazosa, pero el problema es también que David en el capítulo 27, los versículos sobre todo que vienen desde el 10 en adelante, cuando aquí se le pregunta a Moico Pejora de Modo Pensera, de Modo Pella por la incursión fuera. Allí directamente David le presentaba y le decía, ahora los ojos voy a llevar en realidad contra los judíos, ¿verdad? O sea, contra Israel. Le está diciendo que iban contra al sur de Judea, de Judá, se iban también a pelear con los otros que pertenecían a la región de los israelitas. O por lo menos eso es lo que les decía. Al mismo tiempo, como David estaba siendo mentiroso, o le mentía a Aquís, entonces el otro quedaba. Incluso terminaba el versículo final, el versículo 12 del capítulo 27, diciendo, Aquís confiaba en David. Confiaba en David. O sea que ponía la mano en el fuego por David, este rey, Aquís. Pues pensaba, ciertamente rompió con su pueblo Israel. Ciertamente rompió. Claro, es que David se va con todos sus hombres, David se va también con toda la familia. Ellos están viviendo ahora en Siquelag. Ellos entonces no le están causando absolutamente ningún problema a Aquís. Incluso David había pensado bien también cuando Aquís le dice a David, ¿por qué no vienen a vivir conmigo aquí en la ciudad real? David parece que capta, entiende que eso puede ser un peligro, un grave peligro, porque dos gallineros o dos gallos en un gallinero, ¿verdad? Él es fácil para él. Entonces él prefiere, y por eso le da, prefiere salir, prefiere alejarse, prefiere estar en un lugar. Asígname un lugar, tranquilo. Ciudad en Gat. Orero J ya en la campaña, sin ningún problema. Jajoy le da, y desde ahí ellos comienzan a incursionar. Pero esto también le da la ventaja a David para poder después, cuando es consultado y cuando Gad le está controlando y le está diciendo, bueno, va para la bella Paco, amor, viva pena, entonces directamente le dice, estuvimos incursionando hacia el sur de Judá, al sur de Yerahmiel o al sur de los Kenitas. Esto le ponía tranquilo a Aquís. Entonces, porque no se está metiendo contra mi pueblo, sino que al contrario. Y decir que porque entonces ellos no vienen contra su propio pueblo. Lo que sucede en el capítulo 28 es cuando los filisteos reunieron sus tropas para hacer la guerra a Israel. Para hacer la guerra a Israel. Entonces le dice a David, bien sabes que tú y tus hombres tienen que marchar a la guerra conmigo. PJ la guerra Abe contra BJ, ABJ peneta contra él. Es decir, contra el mismo Israel. Entonces, aquí se pudiera pensar que David tal vez podría volverse en contra de los mismos filisteos en medio de la batalla, ¿verdad? Uno pensaría, sí, vamos, luchamos ahí con Israel y ahí mismo se vuelve en contra de los filisteos. Pero el texto tampoco no nos da ninguna razón para pensar en eso. Solamente David dice, sí, por supuesto, nosotros vamos a ir y ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer. Lo que tu siervo es capaz de hacer. Da como una sensación de la respuesta de David. Sí, ahora los J penden 10. Los J penden 10. Y ahí vas a ver lo que tu siervo es capaz de hacer. Eso te deja en una manera solamente de que podés pensar, ¿qué podrá suceder? ¿Será que David se pondrá en contra de aquel que lo ha acogido? Es decir, en contra de Aquís, que lo recibe en Gad, que lo trata bien y que al final de cuentas también
le da una porción, un pedazo allá en la campaña que estamos allá, acuerda UPP no ¿verdad? Entonces, pero eso no dice el texto, solamente casi como una insinuación. Ahora verás lo que tu siervo puede hacer. Esto hasta podría hacernos pensar, ¿verdad? Que David, de esa dignidad y de esa honra tan grande que tenía ahora, entonces se está volviendo casi como un traicionero. Eso es lo que podría pensar uno. O sea, llega a lo más chato, ¿verdad? Llega a lo más bajo. Bueno, vamos a seguir mirando un poco y vamos a seguir reflexionando. ¿Cuál será entonces el final con respecto a esta lucha que los filisteos tendrán que hacer contra Israel, en la que también David es obligado, digamos de cierta manera, a acompañar a Aquis, rey de Gat? Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.